Hola gente pagana, soy Iriome, sacerdotisa de la diosa, y el día de hoy, domingo, día de las deidades solares, Sunday, día del sol, me gustaría que fuéramos juntas y juntos en un viaje de sanación y de curación a conocer al preciosísimo dios Apolo Febo. Antes de ir a la meditación, creo que es muy importante dos cosas. Recordaros que ningún tipo de meditación, de terapia energética o de terapia alternativa es sustituto de la medicina convencional y de las terapias psicológicas reguladas. Pueden ser complementos porque nos ayudan a estar en el estado mental de receptividad y de tranquilidad que a veces nos hace falta porque la enfermedad nos asusta y es normal porque somos mortales. La energía mística de los dioses jamás nos va a sanar. No puede sanar nuestro cuerpo y no puede sanar nuestro trauma ni nuestras enfermedades mentales. Ojalá, pero sí que nos pueden ayudar muchísimo. Yo os animo a que hagáis este tipo de cosas, pero desde ese conocimiento. Y por favor, las personas que os digan lo contrario son personas que no están siendo honestas con vosotros, así que no las creáis porque vuestra salud va primero. Y es muy importante que sepáis esto. También deciros que he visto por internet mucha confusión sobre quién es la divinidad de la medicina en el panteón griego. Y bueno, en unos comienzos muy arcaicos se relacionaba a Zeus, rey de los dioses, con la medicina. Y luego también existía una divinidad, Paean, que era más bien una representación del espíritu de la magia del sanar. No tenía un culto en específico asociado a él. Muy pronto, desde muy temprano, se le dio esa asociación a Apolo de médico, de dios de la medicina. Quizá conozcáis las facetas de Apolo como dios del sol, cuando luego se asimila con Helios, o de dios de las artes, que guía el coro de las musas a las que él adoptó y enseñó las artes, dios de la profecía, dios del tiro con arco, dios de la belleza masculina, dios de la justicia, dios de la visión, dios del orden. Es muy polifacético Apolo, pero la medicina también es su campo. Tanto así que cuando los romanos lo asimilan, aunque los romanos lo separan mucho de Sol, del dios Sol, cuando van a la Galia y a otros territorios celtas, a Apolo se le conoce principalmente como dios de la medicina y del sol, es decir, es el atributo que llega a territorios celtas. Algunos epítetos de Apolo relacionados con la salud son Aquesio, Agieo, Apotropeo, Aberruncus, Lasos, Medicus, Alexicao y Aquestor. Sabemos también que Apolo es dios de la medicina porque también es un dios de la enfermedad y de la plaga. Es decir, si tú propagas plaga y enfermedad, también tienes que ser capaz de lo contrario, de sanarlo. Estos epítetos son, por ejemplo, Apolo Culicarius, Apolo Esminteo, Apolo Parnopio, y reflejan esa naturaleza doble, de dios de la sanación y de la enfermedad. Apolo es tanto el dios de la medicina que su hijo Asclepio es el primer médico. Y aquí hay un poco de confusión porque algunas historias dicen que Igea, que es la diosa de la higiene, de lo que es aséptico, de la limpieza, de lo que es sanitario, Laso, que es la diosa de salir y recuperarse bien de una enfermedad, Aegle, que es la diosa de ese brillo, de ese esplendor que tenemos cuando estamos sanos, y Panacea, que es la diosa del remedio universal, del remedio que todo lo cura, son hijas de Apolo. Y otros hilos mitológicos dicen que son hijas de Asclepio, de su hijo, y de Epione, su esposa, es decir que Apolo sería el abuelito de todas estas deidades. Ya, como vosotras y vosotros queráis creerlo. Pero vamos, que incluso su estirpe, o parte de su estirpe, tiene estas características de sanación. Hay una confusión muy grande, sobre todo con si Hermes es una divinidad de la sanación porque porta el caduz. Y a esto me gustaría decir que Hermes y Apolo son deidades que están muy relacionadas. Todos conocemos la historia del mito en el que Hermes al nacer era muy precoz y roba todo el ganado de Apolo, de vacas sagradas rojas, y se da un festín con ellas, y Apolo, bueno, ve que es un bebé, entonces le hace un poco de gracia, pero luego Hermes sigue chinchándole un poquito y ya Apolo se cabrea y dice ¡uy! Y Hermes entonces, para subsanar su error y caerle en gracia a su hermano, le confecciona con el caparazón de una tortuga una lira, y entonces nombra así Hermes a Apolo, dios de la música. Y sabiendo el carácter psicopompo de Hermes, que lleva las almas de los difuntos al inframundo, lo nombra mensajero y heraldo de los dioses y le da un bastón.
Este bastón será el posterior caduceo, porque en un episodio Hermes se encuentra con unas serpientes, necesita algo con lo que defenderse, entonces usa esta vara, usa este bastón, en vez de matar a las serpientes, lo que hace es que ellas se enroscan en torno a este cayado, y entonces pues se convierten en el caduceo, en el símbolo de Hermes por excelencia. Tanto en el siglo XVI como en el XIX ocurre que empiezan a surgir muchos tratados médicos, ¿no? Entonces ya por fin se pueden divulgar, ya mucha gente puede estar a disposición de tratados médicos. Y estos médicos que crean esos tratados en medicina ponen el símbolo de Hermes, del caduceo, en estos libros. ¿Por qué? Siendo él un dios de la comunicación, creen que de esa manera pues los libros podrán llegarle a la gente a la que tiene que llegar y van a poder llegar bien y ese conocimiento va a poder ser transmitido, ¿no? Entonces es una unión de la faceta de la comunicación de Hermes. Obviamente la gente en esta época no era pagana, pero bueno, querían hacer ese guiño a la cultura clásica. Y ya en el siglo XX el caduceo empieza a usarse sobre todo en insignias del ejército de Estados Unidos y en cuerpos sanitarios. Así que la idea de que el caduceo, el símbolo de Hermes, es un símbolo de la medicina, nos viene de esto, del ejército estadounidense y también del momento de la imprenta entre los siglos XVI y XIX, donde la gente lo empezaba a usar, pero repito, porque la gente sabía que era un símbolo del dios de la comunicación y querían comunicar ese conocimiento, no porque lo vieran como un símbolo de la medicina. El que podríamos ver como el símbolo de la medicina es el bastón de Asclepio, que es muy parecido al caduceo, no tiene las alas y es una única serpiente que se enrosca. Y eso viene del mito en el que Asclepio es llamado para sanar al hijo de Minos, rey de Creta, y no puede hacerlo, entonces es mandado a una celda. Y por debajo de esa celda, de la puerta de esa celda, entra una serpiente. Él se asusta, hay un palo en la celda, le da a la serpiente, la mata y automáticamente aparece otra con una hoja en la boca. Entonces se la pone a la otra serpiente en la herida y esta sana, esta vuelve a la vida. Y Asclepio usa esta hoja y puede sanar por fin al hijo de Minos y es liberado. Entonces es normal que haya confusión entre los dos símbolos porque el caduceo son dos serpientes en torno a un palo y el bastón de Asclepio es una serpiente en torno a un palo, entonces pues es completamente comprensible. Y bueno, incluso podríamos, siendo la serpiente un símbolo de Apolo por el episodio que tuvo con la Pitón, podríamos decir que en todos los casos es como la energía de este dios de la sanación yendo a que estas serpientes no envenenen a su hermano Hermes o a el auxilio de su hijo Asclepio. Podríamos ver como que las alas del caduceo no son solo las alas del casco y las sandalias de Hermes, sino son las alas de los cuervos blancos y de los cisnes de Apolo. Vosotros podéis usar el símbolo que queráis y podéis rezarle al dios al que queráis, porque yo creo que todos los dioses y diosas son completos en sí mismos y en sí mismas, pero los panteones estaban muy especializados en aquella época y si vosotros queréis rezarle por sanación a un dios del comercio, de la comunicación, de la mentira, del engaño y de las almas que transitan al inframundo, pues es vuestra elección. Yo me voy a quedar con Apolo. Y el símbolo, recordad, podéis usar el que queráis, los símbolos son el poder que nosotros le damos, pero el caduceo en sus orígenes no es un símbolo de la sanación y de la curación, por lo menos en la tradición griega antigua. Ya no sé otros tipos de Hermes. Así que ya ahora que tenemos estos datos sobre Apolo, que conocemos un poquito mejor esta faceta suya de curación y de sanación, que fue la primera con la que yo estuve en contacto, por cierto, os invito por favor a que vayáis a un lugar en vuestra casa donde podáis estar cerca del sol. Un lugar que sea vuestro patio, un balcón, una ventana, pero que no estéis bajo el sol durante mucho rato, para que no os deshidratéis, no os dé un golpe de calor. Puede ser simplemente un sitio donde podáis, no sé, que una ventana donde le dé a vuestro brazo, a vuestra mano en un momento determinado el sol para notar su calor, para ver su preciosa luz. Y por favor, intentad estar en la sombra. Dentro de poder estar en contacto con el sol no es estar debajo del sol. Yo esta meditación la estoy grabando a mediodía. A Apolo se le devociona mejor durante el día, es un dios del día, mientras que su hermana gemela Artemisa es diosa de la noche. Y sobre todo a mediodía, pero bueno, podéis hacerlo cuando queráis y cuando sintáis. Yo también he visto a Apolo muchas veces de noche, aunque no veamos al sol, el sol siempre está ahí. Así que os invito principalmente a que vayáis a un sitio donde os sintáis cómodas, cómodos y nadie os perturbe y podéis estar sentadas, podéis estar acostadas. Si os dormís no pasa nada, que nadie os avergüence por dormiros en meditaciones, quiere decir que vuestro cuerpo estaba relajado y lo necesitabais. Hacéis el viaje entero mejor, si no, no pasa nada.
Y desde este lugar vamos a respirar profundamente, y es normal que nos mareemos respirando profundamente porque no estamos acostumbradas. Inhalamos hasta abajo el diafragma y exhalamos por la boca. Yo no voy a poder hacerlo porque estoy hablando, pero hay que hacerlo durante todo el proceso. Y respiramos una vez para nutrir nuestro cuerpo físico que nos permite estar aquí en este momento y en este lugar. Una vez para nutrir nuestras emociones, sean las que sean, están bien. Significan que estamos vivos. Una vez para nutrir nuestra mente, sean cuales sean sus pensamientos, no los juzgamos, los aceptamos y pasan a través de nosotras. Y una última vez para nutrir nuestra alma, nuestro espíritu. Y vamos a notar el peso de nuestro cuerpo, de nuestros huesos, con cada respiración profunda, cómo se funden con la tierra que nos sostiene, cómo la gravedad los llama a bajar, tira de nosotras. Y notamos también si hay alguna parte tensa en nuestro cuerpo, o rígida, o que nos duela. Si está rígida o tensa, la tensamos un poquito más, la apretamos. Y luego hacemos el movimiento contrario y relajamos. Y vamos a ver en la pantalla de nuestra mente una cortina dorada, amarilla, blanca, brillante, como la luz del sol. Y en esta pantalla de nuestra mente vamos a ver una serie de números con cada respiración profunda. Y vamos a sentir como si este peso de nuestro cuerpo fuera fundiéndose cada vez más y más con el suelo que nos sostiene, con esa tierra, esa diosa tierra que nos sostiene. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y nos encontramos en un valle profundo con un potente río de aguas cristalinas. Y la luz del sol llena el valle por completo de un esplendor dorado. Es como si no hubiera sombra alguna en este valle, pero su luz nos reconforta, nos da calor, nos hace sentir seguras y seguros. Y olemos el dulce aroma de las flores silvestres. Nos maravillamos viendo los colores tan vivos, brillantes, puros del valle. Escuchamos el sonido de los pájaros y las criaturas. Tocamos la hierba, los árboles, la roca. Y calmamos nuestra sed con las aguas del río. Y esta belleza tan grande, y este sol y este estar en la naturaleza libremente, nos embarga de tanta felicidad que comenzamos a danzar y a correr por el valle. Y entonces comenzamos a oír una dulce melodía
es como el sonido de una lira y de una voz tan bella que jamás hemos podido siquiera concebir. Y vamos entre los pequeños montículos, subimos y bajamos a través de las laderas del valle, caminando a través de las flores, de las plantas. Vemos cuervos blancos volando en los cielos. Acariciamos a los cisnes que nadan en el riachuelo. Y seguimos el curso de la melodía del río y la canción de la persona que canta en la lejanía. Y escuchando esa melodía lejana, pasáis a través de la naturaleza, a través de los campos, hasta que llegáis a un templo circular, como un teatro, en el fondo del valle. Escucháis esa música melodiosa, pero lo único que veis es a un anciano harapiento, muy viejo, feo, deforme y sucio, que se encuentra en el centro con un objeto dorado entre las manos que no podéis identificar. Os preguntáis dónde están las sacerdotisas y sacerdotes de Apolo y qué hace ese anciano en el templo abandonado. ¿Cómo podréis conocer al Dios? Y escucháis ante esta pregunta en vuestra mente un eco de risas lejanas de mujer, como un coro al que le hace gracia esa idea, pero al que no podéis ver. Y cuando vuestros pies pisan la tarima del templo de piedra, esa especie de teatro donde se encuentra el anciano, la música cesa de golpe y él os observa. Guarda rápidamente el objeto que tiene entre las manos que no podéis ver. Y vosotras no sabéis cómo aproximarle, pero él os pregunta primero, ¿qué hacéis en ese templo? En ese templo dedicado al brillante Apolo, Dios de la sanación. Y vosotras respondéis con la intención, el motivo por el que estáis aquí ahora. El anciano os mira con recelo, pero os asegura que él podrá acompañaros a que conozcáis al Dios y que él os cure. Vosotras no os fiáis mucho de él, pero tampoco tenéis otra opción. Así que el anciano os pide de antemano un pago. Y os asegura que cuanto mayor sea el pago, mayor será la sanación que recibiréis. Y os asegura que la promesa que le hagáis a él y que deberéis cumplir en el mundo material, en nuestro plano físico, deberá ser llevada a cabo si queréis esta sanación. Así que procedéis a prometerle un pago al anciano que os conducirá al dios Apolo de la sanación. Y el anciano, satisfecho por el pago que le habéis prometido, os pide que le ayudéis a ponerse en pie para poder entrar en el templo. Su fealdad es tal que os repugna verle de cerca. Su olor es tan fuerte que sentís náuseas. Pero ese anciano, tan mayor,
Os ha prometido ayudaros, pese a que no tiene que hacerlo, pese a sus circunstancias. Así que os acercáis a Él con toda la buena voluntad e intención más genuinas. Lo tomáis del brazo y le ayudáis a que se ponga de pie. Y es como si su cuerpo pesara mucho más que ningún otro cuerpo al que jamás habéis ayudado a ponerse en pie. Pero lo lográis. Y el anciano agradecido os hace un gesto con la cabeza y os indica el camino para entrar en el templo. Y el interior del templo sigue siendo muy luminoso, porque es un templo dedicado al dios Sol. Y veis también antorchas y hogueras. Podéis oler el incienso y los humos que inducen a la profecía, tan tóxicos, pero que nos transportan al otro lado. Y no veis a nadie más en todo el templo, aunque juráis que de vez en cuando podéis escuchar ese eco de risas de mujeres lejano. De repente, llegáis a una cámara del templo que no tiene techo. En el centro se encuentra una piscina cargada por la luz del sol que se encuentra justamente sobre ella. Y el anciano os indica que primero debéis ser purificadas y purificados. Y poco a poco, renqueante, toma un plato de incienso y una enorme pluma de cisne blanco. Y el anciano pasa poco a poco ese humo por todo vuestro cuerpo, limpiándolo con la pluma de cisne blanco, uno de los animales sagrados de Apolo. Y os pide que cerrando los ojos os permitáis ver todos los pensamientos automáticos e inconscientes que os llegan en esta situación, en este momento, y que no os aferréis a ninguno. Que veáis como si fuera nubes que pasan por delante del sol, porque vosotras sois el sol, sois el centro, y estos pensamientos pueden nublar nuestro brillo a veces, pero jamás merman nuestra luz ni nuestro poder. Y con cada exhalación os liberáis de estos pensamientos automáticos, de estos pensamientos que nos obstaculizan, que no nos sirven. Os liberáis mientras notáis el aroma del incienso y el tacto de la pluma, mientras sentís cómo brilláis con vuestro poder personal. Y una vez esto pasa, el anciano os indica que os desvistáis y os sumerjáis en la piscina cargada por aguas de sol, que tiene 2 escaleras a cada extremo. Y lo hacéis. Y mientras descendéis y el agua comienza a cubrir vuestro cuerpo, con cada paso, notáis todas esas emociones que trae consigo la enfermedad o la dolencia que sufrís. Todo ese miedo, esa angustia, esa frustración, esa decepción, esa pena, esa furia. Y notáis cómo esas emociones salen de vuestro cuerpo como si fuera alquitrán. Y se queda en la superficie. Y se queda en la superficie de la piscina de aguas de sol. Y mientras descendéis notáis
en el lugar donde ha estado toda esa angustia y esas emociones, calidez, confort y esperanza. Y es normal que tengáis esas emociones, pero el poder de las aguas del sol os recuerda que no son vuestras, que podéis decidir alimentarlas o despojaros de ellas, que está bien aceptarlas e integrarlas, porque solo de esa manera podemos trabajar sobre ellas. Y al descender más y más, cuando nos encontramos en el fondo de esa piscina, rodeados de agua, con el sol justo en las alturas encima de nosotras y de nosotros, notamos esa liberación de las cadenas de nuestras emociones. Y nos sacudimos debajo de las aguas, desprendiéndonos de todo lo que no nos sirve y notando las olas del confort que nadan y que nos inundan. Esa calidez que sostiene nuestra mano y nos protege. Y comenzamos a salir de la piscina poco a poco, con cada paso cargándonos de esta esperanza y esta agua sanadora. Cuando salimos del agua, vemos un parterre de tierra mágica, de tierra sagrada. Y el anciano nos dice que nos pongamos sobre ella. Porque como todos los seres naturales necesitamos la conexión para nutrirnos. Esa conexión que a veces nuestra enfermedad nos hace perder. Y notamos cómo la tierra nos nutre. Cómo sus plantas, cómo lo que hay en ella es medicina. Y el anciano nos da un té, una pócima, hecho con hierbas que nos darán fuerza para enfrentarnos a nuestra enfermedad. Y aunque su sabor es fuerte y amargo y no nos gusta, y su olor es muy desagradable, lo tomamos, porque sabemos que nos hará bien, que el poder de la tierra nos sanará, que estando conectadas, ingiriendo estas plantas y con nuestras plantas de los pies en la madre tierra y la punta de nuestra cabeza en el sol de los cielos, siendo el canal de esta energía siempre cíclica, vamos a estar bien. Vamos a mejorar y vamos a enfrentar nuestra enfermedad con valor, fuerza y entereza a pesar de las circunstancias. Y notando la energía de la tierra haciéndonos fuertes, el anciano nos dice que nos tumbemos en un diván y cerremos los ojos. Y sin decirle exactamente dónde nos duele, cuál es el origen de nuestra enfermedad, Él lo sabe. Y coloca sus manos sobre esa parte de nuestro cuerpo. Y notamos un calor abrasador emanando de ellas. Notando cómo desintegra todas las moléculas y partículas de enfermedad de nuestro cuerpo. Y sus manos son más y más calientes. Están más y más cerca de nuestro cuerpo hasta que se introducen como haces de luz en nuestro cuerpo. Y esa zona, ese origen de nuestra enfermedad o dolencia empieza a tornarse en un pequeño sol interior que quema y destruye esa enfermedad, transmutándola y convirtiéndola en fuerza vital. Ese agujero negro de enfermedad y vacío, de dolor. Ese sol comienza a expandirse llenando todo nuestro cuerpo, cada una de nuestras células,
e incluso nuestra mente, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestro espíritu de energía solar, pura, brillante y cegadora, cálida, transformadora y alquímica. Y notamos cómo este sol interior crece por nuestro cuerpo hasta que nosotras, enteras, brillamos como brilla una estrella, como brilla el sol. Pero siendo mortales, aunque las diosas y dioses vivan en nosotros, no podemos estar en este estado ígneo por siempre. Y cuando hemos sentido cómo el sol, cómo la energía del sol ha quemado todo lo que había en nuestro interior, y hemos sido el sol durante unos instantes, la luz cegadora se va apagando más y más hasta convertirse en un fuego interior inapagable. Y nos giramos hacia el anciano que sonríe sin dientes, y ante nosotras, brillando, se convierte en el joven más hermoso que habéis visto jamás, emanando luz de sol, con cabellos largos y dorados, con una sonrisa que os transmite seguridad y paz, y que se alegra de vuestra sanación y de haberos engañado, porque vosotras aceptasteis a Apolo, dios del sol, a pesar de su belleza y de su juventud. Aceptasteis su sanación, aceptasteis su fealdad de la misma manera que aceptáis la fealdad y el dolor de vuestra enfermedad, sabiendo que puede convertirse en algo hermoso como el Dios que se encuentra delante de vosotras. Y para llenar el hueco de enfermedad que Apolo os ha arrebatado de dentro, comienza a cantar, y escucháis esa melodía que os conmueve, esa voz tan bella que ni siquiera jamás, nunca antes pudisteis concebir algo tan hermoso. Esa melodía que os atrajo al templo de la sanación, esa voz de la recuperación, y escucháis sus palabras y su mensaje. Y agradecidas por la sanación, la música y el mensaje de Apolo, tenéis la certeza de que Él va a estar con vosotras y vosotros a cada paso del camino, en cada momento de dolor, en cada ocasión en la que vayáis al médico o al terapeuta, en cada crisis, en cada recaída. Su espíritu jovial jamás os abandonará, porque Él no solo conoce la recuperación, Él conoce también la enfermedad. Él conoce la oscuridad y la fealdad de la dolencia que os sobrecoge. Él es esa dolencia y es su curación. Y jamás os abandonará. Simplemente necesitáis sentir el calor de vuestros cuerpos, notar los rayos del sol, que aunque no lo veamos, siempre está ahí, de día, de noche, con nubes o lluvia. Y Él acudirá a vosotras y vosotros.
y veis el coro de mujeres cuya risa escuchabais antes, que son las musas del arte, diosas de la inspiración, alegres de que os hayáis curado, alegres de que estéis en el camino de la curación, que también entonan música y danzan mientras os disponéis a salir del templo, no sin antes despediros del dios Apolo, reafirmaros en vuestra promesa y asegurándole que siempre le tendréis presente. Y guiados por las musas, comenzáis a salir de este templo ya llenos de alegría, de jolgorio, notando la música, viendo a las sacerdotisas y sacerdotes de Apolo y de las musas uniéndose a esta fiesta, a este jolgorio, y danzáis vuestra salida, también cantando vosotras y vosotros mientras salís del templo de Apolo, Señor de la sanación. Y vais saliendo hasta el escenario circular donde estábamos en un comienzo, donde visteis a Apolo como un anciano. Y os giráis una última vez para decir adiós. Y empezáis a correr por todos los escalones del templo y de este teatro, estos escalones de piedra tallada, hasta que vuestros pies llegan a la naturaleza y rodáis por las colinas del valle, rodáis a través de la hierba, rodáis sintiéndoos plenas y plenos, llenos de salud, rodáis a través de las plantas, de los árboles, viendo a los animalitos sagrados de Apolo y al resto de los animales que viven en el valle, llegando al río y mojándoos, saltando dentro de él, haciendo que el agua vuele por encima de vuestras cabezas. Os da igual mancharos, os da igual mojaros, respiráis el aire puro de este valle. Ahora desde otros ojos veis el sol y su calor, sabiendo que es el Dios que siempre os acompaña, y salís del valle hasta encontraros en las alturas de una de estas colinas y montañas, viéndolo todo delante de vosotras. Y mirando al sol sin que os haga daño en este mundo, mirarlo fijamente. Respiráis profundamente y en la pantalla de vuestra mente, dorada como el sol que os ciega, vais a ver una serie de números y cada vez os sentiréis más ligeros ascendiendo, pero a la vez más y más dentro de vuestros cuerpos físicos, con cada respiración profunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 respiraciones por cada musa del arte. Y empezáis a mover vuestros piececitos y vuestras manos, vuestros hombros, vuestro torso. Cuando estéis preparadas y preparados, abrís los ojitos, respirando profundamente, y dais 3 palmadas y decís vuestro nombre en voz alta: Iriome, Iriome, Iriome. Y ya estáis de vuelta. Recordad comer y beber algo para estar de vuelta al 100% en este nuestro plano. Y espero que hayáis amado este encuentro con Apolo tanto como yo le amo a él y que esta meditación os haya sido de ayuda. Yo no puedo curar lo que os pasa, ojalá, y tampoco puede este preciosísimo Dios ni las musas, pero sí podemos estar con vosotros en vuestro proceso. Recordad
que esto no sustituye a la medicina ni a la terapia, así que poneos en manos de un médico y terapeuta respectivamente o a la vez. Muchas gracias por haber estado en este viaje con Apolo, Señor de la enfermedad y de la curación. Espero que os haya sido de ayuda. Podéis volver aquí siempre que lo necesitéis, este templo de la sanación. Ahora ya sabiendo que Apolo lo es todo. Y sin más, os deseo mucha salud en estos momentos y siempre. Y que los dioses os bendigan. Muchísimas gracias.